Bueno, ahora en este video vamos a hacer una introducción a lo que son los sistemas de acción y los tipos de movimiento. Em, Volviendo a este gráfico que vimos en uno de los videos anteriores, nosotros dijimos que hay una jerarquía en nuestro sistema nervioso central en donde esa jerarquía pone a ciertas estructuras por sobre otras, como por ejemplo podría ser la corteza cerebral, sobre lo que es los ganglios de la base, el cerebelo, el tálamo, o sea, las estructuras subcorticales, y estas sobre la médula espinal. Pero también hay una organización en paralelo en donde dijimos que ambos circuitos son necesarios para poder movernos en forma coordinada, en forma correcta, pero que dependiendo del tipo de movimiento va a ser la estructura que por ahí cumpla una función preponderante por sobre el resto. Y que todo movimiento que nosotros hacemos va a tener constantemente un feedback, una retroalimentación sensorial que puede llegar a ser consciente o inconsciente, dependiendo dónde se encuentren los receptores, que van a estar informándole a nuestro sistema nervioso acerca de el movimiento que estoy llevando a cabo. Ahora, vamos a tratar de clasificar a los movimientos. La bibliografía hace una clasificación más grande en donde aparecen, por un lado, los movimientos reflejos, como hemos mencionado, el reflejo vestíbulo ocular, que se da supra espinal, ¿sí? Después tenemos el reflejo, por ejemplo, vestíbulo espinal, los reflejos medulares, que eso vendrían a ser el reflejo miotático, miotático inverso, el reflejo flexor, en donde la característica del reflejo es que ante un mismo estímulo aparece siempre la misma respuesta y no hay una intervención directa de lo que es la corteza motora. Cuando la corteza motora interviene, estamos hablando de movimientos voluntarios, en donde intervienen otras áreas de nuestro sistema nervioso, que ahora las vamos a mencionar, y a diferencia del movimiento reflejo, nuestra atención está enfocada en ese movimiento. Muchas veces los movimientos voluntarios los hacemos en forma tan repetitiva que pasan a ser movimientos automatizados, es decir, movimientos que ya no requieren tanto la atención de la corteza, sino que son movimientos más subcorticales. Lo podríamos decir que son movimientos más inconscientes, entre comillas. Y en el medio aparece una clasificación, que yo se las dejo aquí, no en todas las bibliografías aparece, pero por si alguien lo lee en alguna, que son los movimientos rítmicos, que el movimiento rítmico combina características de movimientos reflejos y movimientos voluntarios. Vamos a explicarlo uno por uno. Por un lado, movimientos reflejos. Por definición, un movimiento reflejo es una respuesta involuntaria, preprogramada, o sea, cuando, por ejemplo, nosotros nacemos, el bebé nace y el bebé tiene muchísimos reflejos que a medida que se va desarrollando nuestro sistema nervioso central, esos reflejos van siendo inhibidos. Nunca desaparece el reflejo, pero sí es inhibido. Eso va denotando el neurodesarrollo, va denotando cómo va evolucionando nuestro sistema nervioso central. Y como característica de los movimientos reflejos es que siempre ante el mismo estímulo se genera la misma respuesta. Es decir, si yo, por ejemplo, al tendón rotuliano, cada vez que le pego, va a generar a través del reflejo miotático la contracción del músculo, en este caso del cuádriceps. Los reflejos, los movimientos reflejos, muchas veces pueden ser inhibidos en forma voluntaria. Es decir, si, por ejemplo, la persona, al momento que se le va a pegar en el tendón cuadricipital, la persona está pensando en eso o la persona está enfocada en que no se contraiga el cuádriceps, obviamente la corteza va a inhibir al reflejo, lo va a tapar.
pero en general los reflejos aparecen sin intervención de la corteza, son movimientos rápidos. Los movimientos voluntarios son aquellos que requieren de la conciencia, intervienen varias áreas cerebrales y como todo movimiento que va teniendo como una especie de caminito en las distintas áreas, va a necesitar de un foco de atención, va a necesitar de la voluntad de la persona y va a necesitar de una correcta integración del sistema nervioso central. Movimientos voluntarios son todos los movimientos que nosotros aprendemos a hacer, desde cómo agarrar un tenedor, un cuchillo, cómo agarrar cosas, manipular, hasta, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer una actividad. Después, movimientos automatizados son cuando esos movimientos que eran voluntarios previamente, los repetimos tantas veces que nuestro sistema nervioso genera una neuroplasticidad de esos movimientos y los hace subcorticales, en donde, recordando las primeras clases, el cerebelo adquiere un rol protagónico y a través de las distintas conexiones que tiene el cerebelo con el área premotora y el área suplementaria, va a permitir que esa persona pueda desarrollar ese movimiento mucho más específico, mucho más sincrónico, pero sin que prestemos atención. ¿Sí? Ejemplos de todas las personas, los movimientos automatizados, por ejemplo, vestirse, comer, ¿sí? O sea, el cómo agarrar las cosas, manejar un auto, por ejemplo, ¿sí? Quien hace deporte, cuando hace en forma repetida, no sé, quien juega al fútbol hace muchos años, ¿sí? Nadie está pensando en cómo va a patear. Son movimientos que antes eran voluntarios y después se automatizaron. Y finalmente, los movimientos rítmicos son movimientos que no requieren control consciente, pero son movimientos que en general, tanto en el inicio como en el final, tienen un pequeño componente voluntario, pero en el medio son movimientos reflejos. Y básicamente lo que describe la literatura son tres: el respirar, la respiración, la masticación y el mover los brazos cuando caminamos, el desplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre los movimientos rítmicos y automatizados? Que estos movimientos rítmicos no se aprenden. O sea, no fueron nunca movimientos voluntarios. Ya nuestro sistema nervioso es como que los trae incorporados. Nadie nos enseñó a cómo masticar. Nadie nos enseñó cómo mover los brazos al desplazarnos. Son cosas que con él, cuando aparece la función, ya los podemos llevar a cabo. Entonces, cuando una persona quiere realizar un movimiento voluntario, es decir, quiere que se lleve a cabo un movimiento que tenga una planificación y un enfoque de demanda de la atención, vamos a tener tres pasos, que si recordamos en los primeros videos, eran la idea motora, la programación motora y lo que era la ejecución. Acá lo denominamos como una concepción, una programación y una ejecución. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque vamos a tener personas con alteraciones en lo que es la concepción del movimiento, vamos a tener personas con alteraciones en la programación del movimiento y personas con problemas en la ejecución del movimiento. Y los tratamientos son diferentes dependiendo dónde está el foco de la lesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de concepción del movimiento, tiene que ver con la idea motora, lo que yo quiero hacer. Por supuesto, todo movimiento, para poder tener una idea motora, necesito de una motivación. Yo necesito de estar motivado para moverme. Yo, si quiero agarrar el mate, tengo que tener el deseo y la motivación de agarrar el mate. Si yo no tengo la motivación, no voy a tener la idea y no voy a tener la necesidad de hacerlo. Entonces, la motivación cumple un rol fundamental. Y después, en lo que respecta
la idea de movimiento, vamos a tener una concepción interna y una concepción externa. ¿Qué quiero decir con esto? Si sigo con el ejemplo del mate, cuando hablamos de concepción interna es toda la información que mi sistema nervioso tiene guardado acerca no solamente del movimiento, sino de lo que quiero realizar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero tomar un mate, yo ya sé que el mate tiene un determinado peso, funciona o tiene una determinada función. Necesito un termo para poder cebar el agua, en donde yo ya sé que el termo, que en este caso lo estoy agarrando con la mano izquierda, va a ser más pesado que el mate. Entonces, el reclutamiento de fibras musculares de fuerza de la mano izquierda tiene que ser mayor del de la derecha, y todo eso me da lo que es el componente interno, la concepción interna. Y después tenemos la concepción externa, que la concepción externa tiene que ver con el entorno, y esto está muy vinculado con lo que es eh, la información sensorial. Yo para agarrar el mate tengo que, por lo menos, ver dónde está el mate a través del sistema visual. Tengo que saber si el mate está cerca, si está lejos, si necesito desplazarme o solamente mover un brazo. Si, por ejemplo, no es lo mismo tomar mate en una situación tranquila, sentado, que si estoy, por ejemplo, tomando mate y mientras voy caminando, porque la demanda postural es diferente. Entonces, eso va a generar lo que es el entorno, la concepción externa. Todo esto es lo que tiene previamente preparado nuestro sistema nervioso para decir, voy a concebir el movimiento. Después lo programo, lo preparo. Para prepararlo, ahí es donde entra en juego la jerarquía en paralelo, porque van a funcionar casi a la perfección varios componentes. Vamos a tener los ganglios de la base funcionando, el cerebelo funcionando, el área premotora, el área suplementaria, ¿sí? Que estas son parte de lo que es el área motora, pero que están en la programación y no en la ejecución del movimiento. Y acá podríamos agregarle al tálamo, que el tálamo también es un centro de relevamiento que cumple una función muy importante en lo que es la programación del movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos en la programación o la preparación motora, lo que tenemos que saber es que son todos los ajustes que se tienen que hacer para poder llevar a cabo ese movimiento. Volviendo al ejemplo del mate, ¿qué preparación tendría que tener yo? Bueno, a ver, si yo tengo el termo en mi lado izquierdo y el mate en mi lado derecho, yo ya sé que tengo que mantener un buen control de tronco para darme una fijación, la escápula tiene que hacer tal movimiento, el hombro tiene que hacer una rotación externa, el codo una extensión, la mano se tiene que abrir para hacer una prensión. Entonces, todo ese toda esa programación, todos esos ítems que va teniendo a cabo, se tienen que llevar antes, se tienen que ejecutar antes de que yo verdaderamente esté haciendo el movimiento. ¿Por qué? Porque si se ejecuta o si esos ajustes lo voy haciendo mientras lo estoy ejecutando, tiene una mayor demanda por parte del sistema nervioso, porque tiene que volver la información, tiene que hacer los ajustes y volver a activar la función motriz. Una vez que ya lo tengo preparado, de más está decir que cuantas más veces lo repetí, mucha mejor es esa preparación. Una vez que yo ya lo tengo preparado, voy a pasar a la ejecución, en donde en la ejecución, ahí vamos a necesitar el área motora primaria, que es donde están las células de Betz, células motoras, y esa información va a descender a través de lo que es la vía córtico-espinal o la vía córtico-nuclear, haciendo sinapsis en motoneuronas anteriores de la médula. ¿Por qué aparece acá el movimiento reflejo? Porque recordemos que en las motoneuronas anteriores también convergen las fibras nerviosas de los movimientos reflejos. Por lo tanto, cuando nosotros vimos tono muscular,
dijimos que el tono era el grado de tensión que tenían los músculos, en donde las personas que tienen un hipertono, en donde al tener un hipertono la musculatura se encuentran con una tensión mayor. ¿Qué sucede? Si el movimiento reflejo está muy activo, si esa persona tiene un reflejo miotático que está totalmente activo y la musculatura está en una espasticidad, por más de que yo quiera ejecutarlo correctamente, no voy a poder porque el reflejo miotático no me lo permite. Por lo tanto, el tono muscular también es una variante muy importante para lo que es la ejecución del movimiento, ya que converge todo en las mismas motoneuronas. Entonces, al hacer un movimiento voluntario, acá les dejo como una especie de resumen de todo el camino que va a tener que seguir. Primero, todo movimiento voluntario arranca del área somatosensorial, en donde nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso toma conocimiento tanto de la posición del propio cuerpo, lo que es la propiocepción, como de lo que es el ambiente. Si lo que quiero hacer está cerca, está lejos, si estoy en una situación de mucha demanda del equilibrio, de poca demanda, ¿sí? Si estoy en peligro, si no. Y acá es donde intervienen todos los sistemas. Vinculémoslo con lo que es el sistema visual periférico, el sistema auditivo, los receptores esteroceptivos, ¿sí? Los receptores propioceptivos. Todo eso llega al sistema nervioso y eh, el cerebro lo integra y en base a eso va a ejecutar el movimiento voluntario. Después pasamos al área prefrontal, que es donde se genera la idea o lo que yo quiero hacer de movimiento. Yo quiero tomar el mate, yo quiero agarrar un vaso, quiero agarrar el celular, quiero caminar, quiero hacer esto. Ese es el área prefrontal, que es la que me va a llevar a cabo la idea, ¿sí? Y de ahí pasa al área premotora, en donde el área premotora se va a generar la imagen motora. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero agarrar el mate y ya tengo en cuenta todo lo anterior, mi sistema nervioso dice, bueno, yo para agarrar el mate necesito activar toda esta cantidad de músculos o necesito activar todas estas eh, estructuras, ¿sí? Entonces preparo el movimiento. Si yo quiero agarrar el mate, necesito todos estos músculos. Después pasa al área suplementaria, en donde en el área suplementaria eh, nuestro sistema nervioso va a programar de qué forma van a activarse esos músculos, qué músculos van a trabajar en forma concéntrica, qué músculos van a trabajar en forma excéntrica, cuáles en forma isométrica, quién se contrae primero, quién se contrae después, ¿sí? Es como que le da un orden, ¿sí? Una sincronización a lo que son las activaciones musculares. Y una vez que todo eso está preparado, pasa al área motora primaria, que es donde están las neuronas piramidales, las células de Betz, que se van a encargar de eh, enviar esa información directamente a las motoneuronas anteriores, eh, alfa, de la médula espinal. Entonces, volvemos a repetir, dijimos que eh, para llevar la información a la corteza motora primaria, tenemos distintos tipos de estructuras, como son los núcleos de la base, el cerebelo, el tálamo, ¿sí? La corteza parietal, que tiene que ver mucho con la información, cómo se integra la información auditiva en lo que es la ejecución del movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo estoy prestando atención acá y de repente escucho un ruido muy fuerte de un lado, automáticamente nuestro sistema nervioso sabe de dónde viene ese ruido, llama la atención y lo que vamos a hacer es girar la cabeza o el enfoque hacia esa dirección, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces el feedback auditivo también es tenido en cuenta para lo que es la función motora. Y todas estas estructuras, más el área motora suplementaria y el área premotora, van a preparar el movimiento para la estimulación de la corteza motora primaria. Y así se ejecuta el movimiento. Dentro de lo que es la corteza motora primaria, recordemos, tenemos un homúnculo en donde el homúnculo
nos dice que hay áreas que son más sensibles y hay áreas que son menos sensibles. En el homúnculo motor pasa lo mismo. Tenemos musculaturas que van a tener una mayor motricidad y otras que van a tener menos motricidad. Por lo tanto, todo lo que involucre manos, la cara, los músculos de la cara, los músculos de la fonación, ¿sí? Son estructuras que tienen una motricidad muy importante, son movimientos finos, son movimientos que requieren unidades motoras pequeñas, porque son movimientos de coordinación, no son movimientos de fuerza. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que para hacer los distintos movimientos, por ejemplo, de la mano, se necesita una gran estimulación por parte de nuestro sistema nervioso central para realizar las prensiones. Lo mismo que, por ejemplo, sucede con lo que es el habla, ¿sí? La fonación o la deglución, el tragar, ¿sí? Todos los gestos de la cara requieren una gran motricidad. Y eso está basado en lo que es el homúnculo motor. Este es un breve repaso de lo que es el haz córtico-espinal. Recordemos que todo nace en el área 4 y después va descendiendo, pasa por la cápsula interna, ¿sí? En donde ahí es como que es una especie de peaje y pasa todo por ahí. El 90% va a cruzar hacia el lado contrario, formando el haz córtico-espinal lateral. El 10% restante sigue sin cruzar, aunque finalmente luego termina cruzando. Después, en lo que respecta a la corteza premotor y el área premotora, eh, como mencionamos anteriormente, intervienen en todo lo que es la planificación en la programación del movimiento y van a actuar también en el aprendizaje motor. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos un aprendizaje que es procedural, un aprendizaje que es procedimental. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando que un movimiento pasó de ser voluntario a movimiento automatizado, es porque esos circuitos nerviosos que se necesitan para ejecutar el movimiento, ya están perfectamente aceitados y junto con el cerebelo y los ganglios de la base van a permitir que ese movimiento se ejecute sin necesidad de pasar por el área prefrontal, o sea, sin necesidad de de darle un enfoque de atención a ese movimiento. Por otro lado, esto es modo anecdótico, todo lo que son los músculos de la mano, después los músculos que implican una gran motricidad, poseen conexiones monosinápticas, no son polisinápticas, permitiendo que la velocidad de ejecución sea mucho más rápida que cuando es polisináptica. Este es un dato simplemente anecdótico. Y por último, y acá me voy a detener un momentito, no es lo mismo cuando estamos hablando de un movimiento con iniciativa propia a un movimiento que se inicia por estímulos externos. ¿Por qué no es lo mismo? Porque eh, las estructuras o el orden en el cual intervienen las estructuras es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de movimiento con iniciación propia, son movimientos que yo los hago porque tengo deseo de hacerlo. Tengo deseo de tomar el mate. Tengo deseo de agarrar el celular. Tengo deseo de agarrar el vaso. No hay ningún tipo de estímulo previo para llevar a cabo ese movimiento. Entonces, acá ustedes ven que aparecen los ganglios de la base. Los ganglios de la base cumplen un rol fundamental en lo que es la iniciación del movimiento, porque los ganglios de la base van a actuar en la preprogramación del movimiento. No van a actuar durante la ejecución, van a actuar previo a la ejecución del movimiento. ¿Eso por qué? Porque lo que hacen los ganglios de la base es, cuando la persona
piensa y dice, yo quiero agarrar el termo, los ganglios de la base, a diferencia por ahí del cerebelo, ya tienen grabado cuáles van a ser las, vamos a decirlo así, eh, los tipos de circuitos que se necesitan para poder llevar a cabo ese movimiento. Ahora, una vez que se está ejecutando el movimiento, quien empieza a adquirir importancia es el cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo es el que todo el tiempo está recibiendo información propioceptiva y ahí se va llevando a cabo el feedback. ¿Qué sucede con un movimiento externo? Por ejemplo, si a mí me dicen, tenés que tocar la pantalla cada vez que se prende una luz roja, el movimiento yo lo estoy haciendo, pero para poder llevar a cabo ese movimiento me tiene que aparecer primero un estímulo, en este caso visual, en donde yo veo la luz roja, esa información entra por el sistema visual, va hacia lo que es el cerebelo hace los ajustes necesarios y ejecuto el movimiento. Es decir, que cuando estamos hablando de movimiento con estímulos externos, la información ingresa por receptores de un estímulo sensorial, pasa por el cerebelo y ahí se llevan a cabo los ajustes necesarios. ¿Sí? El cerebelo tiene una mayor conexión con lo que es el área premotora, mientras que los ganglios de la base con el área motora suplementaria. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros nos vamos a encontrar con la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, que es el Parkinson, en donde el Parkinson tiene una característica que los movimientos de las personas que tienen Parkinson suelen verse alterados cuando son movimientos con iniciativa propia, no cuando son movimientos que requieren de un estímulo externo. Ahora después en la clase siguiente, donde veamos cerebelo y ganglio de la base, lo vamos a poder explicar mejor, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en todo lo que es el inicio de la marcha, cuando la persona necesita hacer un ajuste postural para pasar, por ejemplo, por un lugar estrecho, o cuando la persona tiene que girar, ¿sí? Va caminando y necesita girar, tiene que hacer un cambio de dirección, o cuando la persona, por ejemplo, está haciendo dos actividades al mismo tiempo, que estar caminando y, por ejemplo, llevar una taza de café o estar pensando en otra cosa, que son actividades dobles, ahí esta persona con Parkinson va a presentar alteraciones. ¿Sí? En donde algo muy llamativo es que, por ejemplo, cuando tiene que hacer el movimiento por iniciativa propia, se le va a complicar mucho y cuando aparecen lo que llaman las pistas visuales y auditivas, el paciente mejora su movimiento. Y eso sucede porque, en ese caso, los ganglios de la base ya estarían dejando de funcionar porque está empezando a trabajar la otra vía, que es la vía en la cual se inicia por un movimiento externo o un estímulo externo que va a través del cerebro. En la clase siguiente va a estar, en el video siguiente va a estar esto ampliado mucho más en detalle, pero es muy importante que podamos diferenciar entre lo que es el movimiento por iniciación propia al movimiento que se lleva a cabo por estímulo externo, ya que son dos vías diferentes.